habéis tomado fruta en la pausa, que si no luego tenemos que dar ejemplo, ¿no? A ver, ahora cómo se lleva tanto esto de la cocina fusión, ¿no? Hoy esta es una mesa fusión, mesa de enfermería y medicina. Trabajamos juntos, no tiene, la verdad es que tiene poco sentido que esto ocurra tan pocas veces. Y a más, fusión de la medicina que hacemos cada día en nuestra práctica clínica, en nuestro trabajo asistencial habitual, con todo lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías y el Big Data, algo que es una realidad en nuestra práctica diaria, que desde luego es esencial para nuestro futuro más inmediato, ¿no? Tenemos 5 ponentes que están aquí porque son expertos en los temas que van a tratar, y sin más voy a dar paso al primero de ellos, ¿no? Al doctor Javier Fernández Portales, que es jefe de la unidad endovascular, hemodinamista, electrofisiólogo, es una máquina, es un buen amigo, en Cáceres, y entre otras de sus ocupaciones pues ha desarrollado una aplicación de electrocardiografía que es, a mí me parece que es la más importante que hay en España, sin duda. Muy bien, muchas gracias. Agradecer a la organización y sobre todo a la mesa vuestras amables palabras. La realidad es que sí, que realmente los dispositivos vi claro que iban a jugar un papel en nuestra práctica diaria, y realmente las nuevas tecnologías simplemente creo que lo que hacen es retornar las ideas antiguas, transformarlas y hacerlas más accesibles, y sobre todo fomentar la movilidad. Es decir, ya veremos como muchas de las aplicaciones simplemente son conceptos antiguos, solo que adaptados a un mundo real en el que los datos se mueven a una velocidad que nunca hubiéramos soñado. Bien, la innovación en la estrategia de manejo y tecnología del paciente con arritmia. Y a mí me toca dispositivos de uso común y apps para el diagnóstico y seguimiento del paciente con arritmia. Tengo absolutamente conflicto de interés más que nadie, porque la licencia Apple de la aplicación ECG Cámara es mía, y puesto que la financié yo, así que eso me toca. Ya veréis que esto es un negocio poco recomendable. Recibo ponencias de compañías y he recibido honorarios, incluso la venida aquí también se trata de la ayuda de la industria, sin la cual es muy difícil poner muchas ideas en pie. Mira, lo importante a veces es saber a qué nos estamos refiriendo. ¿Qué es una app? Una app es una aplicación de software que se instala en dispositivos móviles o tablets, aunque con Windows 10 las apps han sido ya muy ubicuas, ya están en sistemas operativos, pero es una aplicación de software para una labor concreta. Eso es muy típico de las apps, ya no son mega suites de eso, sino que vienen a definir una labor concreta, ya sea carácter de profesional, que es lo que más le gustaría a las compañías, que nos dedicáramos a labores profesionales de ocio o entretenimiento. Tienen una pasarela de compra, que es el Google Play o el Apple Store, aunque hay muchas más. Sin embargo, ahora, con el uso de Internet, básicamente cualquier página web con funcionalidad adaptada a un dispositivo móvil es una app. ¿Cómo las distingue? No hay que comprarlas, simplemente te metes en una página web y la haces tu página de inicio, se convierte en un logo y para ti es indistinguible. No ibas a pagar antes tampoco, así que ahora el hecho de que no haya que pagar ahora tampoco, pues bueno, lo hace mucho más asequible. ¿Qué es bueno de eso? Que es independiente del sistema operativo. Todas van en un sistema HTML5 en origen, con lo cual es simplemente una página web con funcionalidad que está especialmente adaptada a tu móvil. Eso es una buena idea, porque tú puedes decidir con qué navegador las abres y ya está, se puede ver en PC. Fijaros, esto es muy emocionante. Cuando yo en el 2013 leí este informe, bueno, y entonces venían todos los carteles de emprendimiento, hay que ser un emprendedor, invéntate tu idea, tu país te necesita. Entonces, vimos que la mHealth es un negocio de 1.600 millones. Ahora ya con estas cifras que movemos, uno de esos de 1.600 millones, yo lo cuento siempre en salas de hemodinámica. Es decir, una sala de hemodinámica cuesta 1 millón de euros, 1.600 millones, cualquier deuda de estas millonarias que nos habla el gobierno, lo cuento en sala de hemodinámica y a cualquier pueblito le tocan 2, ¿sabes? O sea que nos damos idea de la cantidad de dinero que es. Fijaros, si alguien pensaba que en el 2015 la eHealth moverá 4.000 millones de euros, y aquí nos ponen un balón de fútbol, es decir, el mismo dinero que mueve el fútbol. Yo, desgraciadamente, esto será un informe de un instituto oficial, pero yo no me lo creo, yo no veo ese dinero, ¿sabes todo? Si nos vamos al mundo de los pacientes,
pues bueno, 1,6 billones de pacientes podrían, en teoría, disponer de aplicaciones de salud, ¿vale? Y en sistemas médicos 0,098 billones de personas interesadas en aplicaciones. Es decir, todos los médicos tenemos aplicaciones de salud, aplicaciones profesionales metidas en el móvil. ¿Quiénes son los beneficiarios de esos ingresos? Aquí está lo bueno. Operadoras móviles, cada día necesitamos más datos, fabricantes de dispositivos, ingenieros que desarrollan las aplicaciones, los proveedores de servicios de salud, ¿de acuerdo? Pero el pastel es muy pequeñito, es realmente un mal negocio, una app, ¿vale? ¿Para qué están destinadas las APP? Destinadas a promover la salud, los sanos, informativas, deportivas. Estas son las que más se mueven. Hay algunas que se dedican a tomar el pulso, a tener un registro, dedicadas a mejorar la salud en enfermos. Este es un concepto muy importante. Todos los gerentes, todos los gestores de salud nos dicen que hay que empoderar al paciente. Esa, la palabra de empoderamiento, de un tiempo a esta parte, se utiliza muchísimo. Es decir, hay que decirle al paciente que tiene que ser no una actitud tan paternalista como teníamos nosotros, es decir, le decíamos al médico lo que tenía que hacer, o sea, al paciente. Ahora el concepto es empoderar al paciente. El paciente es responsable de su salud, con lo cual le tenemos que dar medios. Es decir, si tenemos una consulta de insuficiencia cardíaca y la consulta de insuficiencia cardíaca hay que decirle que hay que pesarse, no sé qué, una aplicación, hay dispositivos móviles que se hablan con sus dispositivos y le pueden ajustar el peso, pueden ver, llevar seguimientos en insuficiencia cardíaca. ¿De acuerdo? Son aplicaciones muy específicas. También se utiliza mucho para rehabilitación y para reforzar hábitos saludables, abandono tabáquico, hay miles, no puedo en 10 minutos ni siquiera pasar por encima de todas ellas. Lo que está claro es que las apps fuerzan a los usuarios a adquirir terminales y cada vez mayor tarifa de datos, por eso nos cuentan que esto es un negocio tan importante, esa es mi impresión porque yo no veo ese negocio. La mayor parte dan información, un 22% registro y monitorización, el pulso, para perder peso, dietas, reforzamiento positivo, seguimiento y tratamiento, educación y sensibilización, un 14% gestión de los pacientes y utilidades y un 6% ayuda al diagnóstico. Realmente aquí hay muchos conflictos y hay muchos disclaimers, hay que tener cuidado porque los pacientes pueden tender a diagnosticarse ellos solos y eso es una cosa realmente peligrosa. Una cosa es empoderar al paciente, que conozca mucho de su enfermedad, que sea responsable de su tratamiento, que no le eche la culpa a los demás, ¿de acuerdo? Y que él sepa lo que tiene que hacer. Y voy a entrar un poquito en las aplicaciones profesionales en cardiología. Las más importantes son las apps clínicas que todo el mundo tenemos. Hoy en día hay scores, algoritmos, escalas de riesgo, es imposible que lo sepamos todo, ¿de acuerdo? Entonces, lo que es conveniente tener aplicaciones que estén bien actualizadas. Eso es importante, irse al App Store y ver cuál es la última actualización, pues si no han tenido en cuenta guías, ¿vale? Hay aplicaciones guiadas por las casas comerciales, ScreenLink es una muy buena indicación para saber si un paciente es elegible entre todos los demás para un desfibrilador. Incluso si metes los datos del paciente, al final te hace un informe muy bien editado y lo que es más importante, le puedes dar muchas veces al paciente números, es decir, oiga, su tasa de mortalidad, pues el paciente le dice, tiene riesgo alto de muerte súbita. Eso es una información muchas veces equívoca. Le tienes que decir, oiga, tiene usted un 1,40% de probabilidad de morirse súbitamente en el próximo año. Se le está dando un dato concreto. Ayudan mucho al paciente. También esta, y es de mi amigo Domingo, diseñada por él, para saber lo que ya lo que estábamos viendo, que hay muchos fármacos que hacen exactamente lo mismo y que no pueden compararse entre sí. Al no poderse compararse entre sí, pues tenemos un problema. Entonces, muchas aplicaciones nos ayudan a informar de una manera correcta al paciente, a, como dicen ahora, empoderarlo, a decirle que tome sus decisiones, y estas aplicaciones nos dan un dato concreto, es decir, lo que nos parece un alto riesgo de hemorragia a nosotros es un porcentaje que, si ellos lo entienden, pueden asumirlo, ¿vale? Y aplicaciones profesionales, EP Tools, me parece de las más mejor actualizadas, las que más interés ha puesto su creador, y son muchos algoritmos, muchas cosas que es imposible de memorizar y la tienen muy reciente. Y en estas tres son las que yo utilizo profesionalmente todos los días. Luego, otra de las cosas que utilizan las aplicaciones es reavivar libros antiguos, atlas antiguos, es decir, y les das una segunda vida. Reeditar un libro es carísimo. Meterlo dentro de una app es relativamente barato, ¿de acuerdo? Entonces, pues
todos tenemos estas imágenes que son de libros antiguos, que le han dado una nueva vida. Atlas de electrocardiograma, hay miles. Atlas de electrofisiología, muy buenos, muy... Lo que pasa es que tienen un problema, que hay que pagar. O sea, en el momento que aparece el pagar, y además es una cuestión que debe ser, no sé si es en todo el mundo, porque yo tengo una aplicación, se vende en todo el mundo y en todo el mundo tengo el mismo problema. No podemos decir que es que los españoles seamos especialmente tímidos en el gasto en aplicaciones, pero es verdad que una cerveza cuesta 1,90 € y una aplicación de 1,90 € no se te pasa por la cabeza comprarla, ¿no? Sobre todo si hay versión gratuita. Y luego hay atlas de dispositivos en los que, bueno, esto a veces es un problema, pero saber exactamente qué dispositivo, qué vida media útil, qué da mucha información y la tenemos toda ordenada, son lo que llamamos aplicaciones atlas. Y luego aplicaciones profesionales en cardiología como el seguimiento de dispositivos, todos los home monitoring, todos los dispositivos que tienen un seguimiento en una página web tienen su propia web app, es decir, una visualización optimizada para el dispositivo móvil, que es realmente muy útil. Hay gente que dice que te esclaviza porque siempre puedes darle una solución al paciente estando donde esté, pero yo siempre pienso que es mejor que yo le solucione el problema a su paciente sin tener que ir al hospital que tener que ir al hospital a averiguar qué es lo que le pasa a mi paciente, sobre todo si voy al día siguiente y el problema es mucho más gordo. Es una cuestión de tomarse la profesión de una manera u otra, tan respetable una como la otra. Pero realmente te hacen un poquito más esclavo. En el momento en el que te entra en el correo electrónico personal que un paciente ha tenido una asistolia de 15 segundos, pues te sientes un poquito responsable de él. Es totalmente lícito pensar que no quieres enterarte de estas cosas, no quieres tener a toda tu familia enferma. Es decir, eso de póngase usted como si fuera mi madre, pues es algo que realmente no me gusta imaginarme a mi madre en las más diversas situaciones. Os voy a hablar de una aplicación que diseñé yo, entonces pues me considero muy autorizado para hablar de ella. Es ECG Cámara. Es una aplicación que está diseñada por cardiólogos para una necesidad específica. Todo el mundo sabe que hay un montón de fotos de electrocardiograma o trazados que nos llegan al móvil, ¿de acuerdo? Y el momento que te cazan tu móvil, allí lleva una foto de un electrocardiograma y realmente eso puede ser una ventaja para uno, un inconveniente para otro. Para mí resulta ser una ventaja. Y el problema es cuando empiezas a tener muchas fotos y no saber qué hacer con las fotos y no poder analizar bien las fotos. Los ves allí que intentas imprimirlas y salen unas grandes, otras chicas, no están calibradas, no tienes compás, no tienen... Y entonces, bueno, en esta fase que hubo de vamos a hacer todos una app, que es lo más in, se me ocurrió que esa era una buena y era diferente. Entonces tenemos la posibilidad de ordenar y almacenar en la nube, cada día tenemos más dispositivos, es decir, en mi aplicación le ha ayudado el tiempo, es decir, antes se sincronizaba, tardaba mucho, ya no tarda nada. Dispositivos en una misma cuenta, la realidad es que todo es en iOS, en iPhone, y se puede exportar a Android con un coste añadido, y tenemos que ver primero si funciona todo bien, ¿vale? Si funciona, si es una aplicación que gusta, antes de llevarlo a más ambientes o incluso crear una web app que sea muy ubicua. Editar y analizar los trazados, elaborar informes, proporcionar soporte y crear redes para compartir casos con mensajería inmediata, como el WhatsApp. Eso, o sea, es tremendamente adictivo. Es decir, el hecho de poder recibir una respuesta inmediata a una pregunta es muy importante. Es una plataforma para la docencia de electro con algoritmos validados y te permite también hacer cursos dentro de la aplicación. ¿Cómo funciona? Pues básicamente todos los electros que te llegan al móvil puedes importarlo directamente a la aplicación, en los cuales los puedes ordenar, tienes siempre una visión de tu foto en una miniatura. Una de las cosas más importantes que no tenía nadie hasta ahora era que, aprovechando la cuadrícula, una foto que estaba tomada de cualquier manera se transformaba en un facsímil directamente recto, y de ahí a calibrar era simplemente ponerle una cuadrícula encima. Y ya una vez que lo tenías calibrado, pues tenías la oportunidad de tener un compás, de tomar las medidas, de hacer un informe, ¿de acuerdo? Y ese informe a rebotarlo directamente a tu proveedor de electrocardiograma, ¿vale? Ya luego, este electrocardiograma, si tú tenías compañeros, pues tenías una función social y podías chatear alrededor del electrocardiograma, algo que en el WhatsApp pues tenías que abandonar la foto, pues aquí no. Aquí directamente es profesional y podías chatear a través del electro o el trazado electrofisiológico que estaba adaptado. Y luego ya nos juntamos varios profesores que habíamos explicado durante muchos años electrocardiografía y vimos que se podía sistematizar
el abordaje de un electrocardiograma paso a paso, desde el paso más sencillo, añadiendo teoría y un algoritmo que resultaba insufrible, visto en una pantalla y muy difícil de aprender. Quisimos hacer un código basado en colores y basado en imágenes, fácil de aprender, con su teoría al lado, ¿de acuerdo? Y ya el siguiente paso fue hacer cursos enlatados en los que, si tú fallabas dentro de una pregunta, se te ofrecía una solución final, o bien se te daba un mensaje positivo, un mensaje pues bueno, negativo de si habías fallado y ofreciéndote una alternativa, con lo cual era una manera diferente de enseñar electrocardiografía. Y lo último que estamos es en saber si esto realmente es una necesidad de la población, o sea, de la población médica. Y entonces creamos el proyecto Success, que empezará la semana que viene. Cualquier médico de nuestra área en la consulta nos puede mandar un electrocardiograma a la aplicación mediante WhatsApp, mediante correo electrónico o mediante directamente la aplicación. Nosotros tenemos una cuenta compartida, los compañeros que vayamos a analizar los electrocardiogramas, nos llega a nosotros, cada día se hace cargo uno de la aplicación, devolvemos una respuesta y nos quedamos con las preguntas y los electros más dudosos y queremos saber qué electros son los que generan dudas en nuestros médicos, hacer programas de educación específicos para ellos, cursos a medida y queremos saber si esto funciona. Si esto funciona, la aplicación desde ya es una herramienta para que cualquiera en su área pueda dar un servicio de este tipo. Muy bien, muchas gracias por su atención. Si tenéis cualquier pregunta. Gracias, Javier. Dejamos las preguntas para el final, ¿vale? Que hay 15 minutos. A continuación, Xavier Alsina Restoy, enfermero con muchos años de experiencia en electrofisiología y arritmias en el Hospital Clínic de Barcelona. Muy bien, muy buenas tardes. Primero, dar las gracias al Comité Científico, gracias a Mercè Domingo por dar la oportunidad de hacer esta presentación. Me han encomendado por la faena, tenía que hablar hoy del potencial de los dispositivos implantables, ¿no? Un poquito, cuando hice esta presentación, pensé que desde los años 50, que se hizo el primer dispositivo que se implantó, hasta ahora los dispositivos han evolucionado muchísimo, pero sobre todo en la década de los 80, los 90, con la revolución un poquito electrónica y la informática, ¿no? La verdad es que el avance ha sido exponencial hasta que habéis visto, hemos visto en esta reunión en Bilbao, que se han presentado dispositivos impresionantes. Antes de nada, pues quería comentar que la presentación hablaré un poquito de qué potencial, qué es lo que nos ofrecen hoy en día los dispositivos y luego para ver hacia dónde vamos, tanto a medio como a largo plazo. ¿De acuerdo? Hablar un poquito de las herramientas diagnósticas que nos ofrecen, pues nada más decir que los elementos diagnósticos que proporcionan los marcapasos son de gran utilidad en el seguimiento para valorar las frecuencias anormales, analizar la activación de algoritmos especiales, ajustar los parámetros de los detectores biológicos, correlacionar síntomas y posibles anomalías, valorar la respuesta a fármacos que pueden llevar a plantear una nueva reprogramación de los parámetros y determinar también la necesidad de estimulación o no. ¿Vale? Como podéis ver, ahora no entraremos aquí podéis ver un listado con las herramientas diagnósticas que te ofrecen los marcapasos, ¿no? No entraremos en detalle porque este no es el foro, no es el objetivo de la charla, ¿vale? Aquí tenéis las herramientas más utilizadas, indistintamente de la casa comercial, del programador, del tipo de marcapasos. Por otro lado, también tenemos los DICE, en los cuales tenemos las mismas herramientas diagnósticas que ofrecen el marcapasos, pero aparte, como es un dispositivo especial, ¿vale? Tiene unas herramientas también específicas. Tampoco entraremos, pero todas las conocéis, muchas de ellas, hay más, como es el ONSET, criterio de estabilidad, criterio de seguridad, la detección bicameral, criterios de discriminación basados en la morfología de anchura del electrocardiograma y, sobre todo, lo más importante son las terapias eléctricas del desfibrilador, ¿vale? Tanto su estimulación antibradicardia, la estimulación antitaquicardia o ATP, que ya podéis que se pueden aplicar en forma de ráfaga, de rampa scan, etcétera. Y, sobre todo, la más importante, que para eso se desarrollaron estos dispositivos, es para la función de cardioversión y desfibrilación de estos pacientes que lo precisen. La pregunta básica para esta charla es: ¿se están utilizando todos los automatismos, algoritmos y herramientas
que encontramos en las configuraciones en nuestros marcapasos o DAIs? La respuesta claramente es no. ¿Vale? En principio, las diferentes empresas pues, de marcapasos y DAIs ofrecen sus propios algoritmos y automatismos, pero independientemente que el paciente tenga indicación o no de activación de algún tipo de herramienta, pues ya son los equipos de cada unidad, de cada consulta de estimulación cardíaca, quien decide cómo activar y desactivar y qué parámetros dejar en on o en off. He hecho un ejemplo, he puesto cuatro ejemplos de algoritmos, como es la monitorización del ST, que esto está poco utilizado en España, muy poquito, se utiliza un poquito más a nivel europeo. El algoritmo de AF suppression para la FA, también se utiliza poquito. Hay otros que se utilizan un poco más, el control de la impedancia transtorácica para el diagnóstico del SAS, por ejemplo, o el OptiVol, ¿no? que ya sabéis que es un dispositivo que mediante el control de la impedancia podemos evaluar pues, pacientes con insuficiencia cardíaca y ver si están entrando pues, en edema agudo de pulmón y poder actuar de forma precoz, como ya conocéis, y darle tratamiento lo más rápido posible para intentar evitar que entre en edema agudo de pulmón, ¿vale? Porque ya sabéis que son pacientes muy, muy frágiles. Por otro lado, también no podíamos dejar de hablar del potencial de la monitorización domiciliaria, ¿vale? A pesar de que es una herramienta muy, muy, muy nueva, ya ha dado signos de evidencia científica de utilidad e implicación directa que tiene en la clínica del paciente y en parámetros de calidad y cantidad de vida. Y hay estudios que dicen que aumenta la supervivencia de los pacientes. Y además tiene una virtud, también la monitorización domiciliaria, es que también genera sinergias y potencia mucho más herramientas que ya existen. Por ejemplo, el caso del OptiVol, ¿no? Antes tenías que esperar a que viniera la consulta para ver si la impedancia había subido o no. Ahora simplemente esperar que acabe el día, que el dispositivo envía la información y el día siguiente, el lectivo, tú puedes ver si ese paciente pues, ha subido la impedancia sin necesidad a esperar a que venga a la consulta personalmente. Haciendo la revisión para hacer esta ponencia, un poquito he encontrado en la literatura algunos artículos que son bastante interesantes. Este artículo es muy chulo, está hecho por neurólogos, ¿vale? Con pacientes que hacen ictus criptogénicos. Normalmente las guías clínicas dicen que estos pacientes se tienen que monitorizar los primeros 30 días para ver si han hecho FA o no. Entonces, inteligentemente, estos neurólogos dijeron, ostras, vamos a ponerles unos holters insertables para ver, como tenemos mucho más recorrido de monitorización, para ver si estos pacientes, estos episodios aparecen más tarde de estos 30 días, porque realmente era un desconocimiento científico. ¿Qué hicieron? Cogieron casi 1.300 pacientes de una N muy alta, en los cuales les pusieron este tipo Reveles, hecho por Medtronic, entonces implantaron este dispositivo y pudieron ver todos aquellos pacientes a 3, 6 y 1 año, todos aquellos pacientes que habían hecho algún evento de FA. Y la curiosidad, la gracia, es que muchos de estos pacientes que habían hecho FA la habían hecho al cabo de 1 mes, 2 meses y 3 meses. O sea, que eran pacientes que estaban infradiagnosticados e infratratados. Y como podéis ver, en principio es un dispositivo que no está diseñado para este tipo de pacientes, o sea que es un potencial que se ha sacado aparte para lo que está diseñado, ¿de acuerdo? Otro tipo de paciente que también se puede favorecer de este tipo de dispositivos son los pacientes con miocardiopatía hipertrófica, que son pacientes que se les puede implantar un resincronizador, que en principio el resincronizador, como vosotros sabéis, sirve para la insuficiencia cardíaca, para estos pacientes que tienen disincronía electromecánica, para mejorar la eficiencia ventricular, mejorar la calidad de vida, etc. Pues lo que se ha hecho en un grupo de pacientes con miocardiopatía hipertrófica es poner este dispositivo tricameral. Entonces lo que se intenta, con un sistema de optimización con ecocardio, se intenta optimizar que ese corazón se mueva de tal manera que el gradiente del tracto de salida del ventrículo izquierdo, generado por la propia enfermedad, la miocardiopatía hipertrófica, se minimice al máximo, ¿vale? Y realmente funciona, mejorando la respuesta hemodinámica, como no puede ser de otra manera, y mejorando la calidad de vida y la eficiencia también de este ventrículo, ¿de acuerdo?
¿Hacia dónde nos lleva el futuro? Bueno, como hemos visto en la reunión, pues han presentado distintos dispositivos, el desfibrilador subcutáneo o, por ejemplo, como hay en la diapositiva, los marcapasos sin cables, ¿no? La verdad es que entusiasma a la comunidad científica ver este tipo de dispositivos, pero realmente aún estamos en un espacio muy inicial para acabar desarrollando este tipo de aparatos. Y, de hecho, estos aparatos solo ofrecen, por ejemplo, la estimulación VVI, ¿de acuerdo? Hay otras líneas de investigación también sobre este y he encontrado un artículo que era muy interesante, ¿vale? Y en el cual hay un conjunto de científicos que han hecho un modelo animal con cerditos, ¿vale? Y lo que han hecho es reprogramar un factor de transcripción embriónico con terapia genética, lógicamente, para poder hacer una cosa súper curiosa, que es convertir los cardiomiocitos, ¿vale?, en células específicas, en lo que ellos llaman pacemaker cells, que son células con características específicas como pueden tener en las células del nodo sinusal, por ejemplo, ¿no? Ellos hacen un poco de ciencia ficción de lo que puede llegar a hacer esto. En principio es todo absolutamente experimental, ¿vale? Y tenemos que esperar a ver hacia dónde avanza, ¿eh? La nanotecnología, también teníamos que hablar un poquito de ello, ¿vale? Entonces la pregunta es, ¿irrumpirá la nanotecnología en el mundo de los dispositivos implantables? No es que irrumpirá, es que ya ha irrumpido, ¿vale? Pero hay un señor, el señor Reynolds, que es un señor que es el que hizo el primer marcapasos implantable, el que lo diseñó, está inmerso en un megaproyecto internacional, multidisciplinar, con ingenieros especialistas en nanotecnología, biólogos médicos, etcétera, etcétera, en el proyecto, en el desarrollo de unos marcapasos que será un marcapasos muy, muy pequeño, que de hecho será del tamaño como de la cuarta parte de un grano de arroz, ¿vale? Es súper, súper pequeño, ¿vale? En el cual se pondrá de forma endocárdica, ¿de acuerdo? Y se podrá ver su funcionamiento auricular y ventricular desde cualquier dispositivo móvil, tableta, que pueda tener conexión a Internet. Y otras de las cosas que él explica es que además no tendrá batería, sino que se nutrirá del movimiento que genera el propio corazón, ¿de acuerdo? Este es un proyecto ahora que está en funcionamiento, pero que tendremos que esperar un tiempo aún a ver qué es lo que nos depara, ¿vale? Los resultados, porque hay muchas incógnitas, yo me hago muchísimas preguntas y hay aún muchas incógnitas por despejar en este tipo de dispositivo, ¿de acuerdo? Y a nivel de conclusiones y reflexiones, nada más decir que encontramos en los dispositivos utilizamos una utilidad en pacientes que a priori no eran candidatos a beneficiarse de este tipo de tratamiento y son capaces de ofrecer terapias a pacientes sin problemas de conducción aparente, como hemos comentado, la miocardiopatía hipertrófica, ictus criptogénicos, ¿vale? Y que los cortes insertables pueden llegar a ser también una herramienta diagnóstica y pronóstica en pacientes no cardiológicos, ¿de acuerdo? Y simplemente una pregunta así para terminar, a nivel de reflexión, es decir, yo quería preguntar si realmente hay suficiente evidencia científica que dé consistencia a los algoritmos, automatismos y herramientas diagnósticas que ofrecen habitualmente los dispositivos implantables. Y nada más daros las gracias y hasta otra. Muy bien, Xavier, perfecto. En cuanto a los tiempos, muy interesante la ponencia. Bueno, pues nuestra siguiente ponente, la doctora Nekane Murga, bien conocida de todo en el mundo de los cardiólogos, nos va a hablar, esta es la charla Fusión Premium, porque es fusión, ¿no? Pacientes, médicos, enfermeras y cuidadores también, ¿verdad? Sí. Bueno, gracias al Comité Científico de este congreso por invitar a una cardióloga clínica a participar y realmente pues me alegra, es una conferencia o charla un poco filosófica porque esto de los nuevos escenarios o lo que nos aporta la telemedicina todavía en gran parte está por saber, porque todos hablamos de los beneficios que va a aportar, de los riesgos, pero cuantificado hay realmente poco, ¿no? Entonces ya empiezo a
así. Bueno, realmente cuando hablamos que ha cambiado la medicina en los últimos años, pues ha cambiado como la vida propia, ¿no? Todo empieza por una revolución industrial que llega al cambio tecnológico actual y en paralelo los cambios médicos. De la época clásica, donde todo eran tríadas con signos, síntomas y signos, datos exploratorios y claramente el contacto físico con el paciente, a también una medicina no muy lejana, cuando todo lo necesario para realizar un diagnóstico se llevaba en un maletín, que por cierto algunos de nosotros todavía podemos tenerlo, y con un diagnóstico de un fonendo pues podíamos luego establecer un pronóstico, un tratamiento, etcétera. El momento actual en el que ya parece muy probable que a través de un dispositivo nos haga una anamnesis, una exploración física, esto se transmita y finalmente un robot Da Vinci pues consiga pues realizar la técnica o el procedimiento que necesitemos. Esto pues trae una serie de cambios para los profesionales, para el paciente y para todos, como ha traído a nuestra familia, etcétera. Entonces, ¿qué es realmente la telemedicina? Pues es todo lo que ha cambiado por el uso de la tecnología y que está exclusivamente limitado por el avance tecnológico. Y como nos han mostrado el ponente anterior, pues lo que nos depara el futuro pues es realmente sorprendente, ¿no? La realidad es que en este momento para lo que más utilizamos la telemedicina es para la información. Antes parecía que el conocimiento médico era exclusivamente pues, de enfermeras y médicos y la realidad es que en el momento actual tiene acceso a ella pues, el propio paciente muchas veces. ¿A quién no le ha venido un paciente contando que el doctor Google le ha dicho que el síntoma que tiene se relaciona con tal enfermedad o que está seguro que tiene un efecto secundario de la medicación y además probablemente muchas veces pues tiene razón. También todo este manejo de datos nos ha ayudado a estas grandes bases de datos, el Big Data que se hablará posteriormente, en el que nos damos cuenta que, por ejemplo, un cambio en las prescripciones de profilaxis de endocarditis se asocia a miles de procesos de endocarditis más en un área grande, ¿no? Por lo tanto, todo este manejo de datos para el propio paciente, para el profesional, para formarnos y no solo son datos, sino que también hay algoritmos que nos ayudan a tomar decisiones. Entonces tenemos la informática clásica que únicamente hace almacenaje de información, el uso para la organización y hacer diagnósticos. Ya luego tenemos las aplicaciones que incluso pueden darnos herramientas para la prevención y una medicina más proactiva, siendo capaz de clasificar pacientes por los diagnósticos o los factores de riesgo. Nosotros, por ejemplo, en Osakidetza, en especializada se utiliza poco, pero están todos los pacientes por los factores de riesgo estratificados, con las probabilidades de tener una descompensación en los próximos años y a partir de ahí se planifican en atención primaria, seguimientos y unos planes de atención a la población que está por medir realmente, pero que es previsible que sirva, y todo esto es gracias al manejo de todos estos diagnósticos de los pacientes y a su clasificación. Además, antes todo necesitaba un disco duro y dónde estar almacenado y ahora tenemos una nube, ¿no? que físicamente ya no necesitamos estos grandes sitios sino que, vamos a decir, los datos se pueden estar en sitios virtuales y accesibles además desde muy diferentes puntos.
Por otra parte, tenemos los dispositivos implantados, los datos biomédicos a gran escala y los wearables o estos dispositivos que lleva el paciente y que le ayudan a tomar constantes biológicas en su domicilio o cuando realiza actividad. Por lo tanto, nos encontramos con pacientes en los que realizamos consultas que antes era impensable, no presenciales. Nos envían desde primaria electrocardiogramas o a través de aplicaciones. Tenemos también seguimientos telefónicos, transmisiones de imágenes, de electrogramas, alarmas de dispositivos que porta el paciente, de constantes biológicas que toma y actividades durante, fundamentalmente, muy de moda, el ejercicio, por todo lo que vosotros ya sabéis. La telemedicina, además, se sabe que es especialmente, está diseñada para aquellas especialidades o servicios con elevada demanda. Pues que os voy a contar, por ejemplo, de un paciente con palpitaciones. Para pacientes que se encuentren a distancia o que el primer acceso no sea el profesional que puede resolver este problema. Además, en dispositivos que precisen un seguimiento. Hay cientos de pacientes portadores de marcapasos de diferente tipo, DICE, resincros, que necesitan actividades programadas y además un patrón fijo y repetible de tarea a realizar, lo cual es la situación ideal para utilizar la tecnología. Entonces, tenemos esta transmisión de datos, pero ¿tenemos realmente datos de quién debe llevarlos, cuándo debe llevarlos y quién debe controlar? Tenemos, por ejemplo, estas camisetas que realizan electrocardiogramas, que ayer me comentaba un compañero que él tenía 160 pacientes con estas camisetas que transmiten el electro, pero realmente en muchas ocasiones son deportistas que la utilizan por motu propio, no porque tengan mayor riesgo que otro. Y además la transmisión de datos no se analiza en tiempo real. Almacenan en dispositivos, se transmite. Nosotros estamos también con una aplicación para seguimiento de telerehabilitación y uno de los problemas es que no es en tiempo real. Entonces, esto a veces genera en el paciente un exceso de confianza que crea además que los síntomas o lo que nota va a ser valorado, lo que quizá le estamos metiendo a un riesgo. Entonces, la realidad es que todo esto no está medido, no hay estudios randomizados, sí hay la utilidad de fomentar el ejercicio, pero como medida preventiva de muerte súbita o de detección de arritmias no lo tenemos. Aquí tenía el ejemplo de la aplicación que estamos diseñando y que estamos ya haciendo pruebas con algunos pacientes y, como veis, además, la calidad del electro pues sí que puede servir para detectar si el electro es rítmico o no arrítmico, si hay extrasístoles, pero es porque al paciente tampoco le puedes tener en su ejercicio habitual con todas las derivaciones, el movimiento, etcétera. Entonces sirve pues para valorar frecuencia cardíaca y arritmias, pero siempre algo muy importante, no es en tiempo real. Luego, por otra parte, nos encontramos ya desde hace años aplicaciones que, utilizando la luz del flash de la cámara, son capaces de detectar cambios en el pulso, pero simulan un electro que no es real y que nos dicen que el paciente tiene arritmia, que en ocasiones, pues todos sabemos lo variable que puede ser el pulso y que varios extrasístoles nos pueden hacer confundir con fibrilación auricular o una taquicardia sinusal en ocasiones en una persona no entrenada con ejercicio por el pulso poco probable que se pueda diferenciar de una arritmia más compleja. La historia clínica, que también ahora la tenemos informatizada, todos estamos felices de no tener papeles y el acceso a ella, pero nos está trayendo también nuevos problemas. Por una parte, la confidencialidad,
Por otra, que vende mucho que el paciente desde su domicilio tenga acceso a la historia clínica. En Osakidetza, los pacientes, a través de la carpeta de salud, acceden a sus datos clínicos y muchas veces pueden ver el resultado de un escáner, de un holter, de una ecografía, incluso antes de venir a consulta. Entonces, tenemos una historia clínica abierta al propio paciente, con problemas también de confidencialidad dentro del hospital, con posibilidad de cometer errores, porque lo que hace en muchas ocasiones, ahora os voy a mostrar algún ejemplo, es repetir aquellos antiguos sobres que teníamos llenos de evolutivos. Entonces, sí que la tecnología nos está ayudando, pero está creando también nuevos problemas. Ya os digo, no sé si os habéis encontrado con algún paciente que ha tenido acceso a su resonancia cardíaca antes de llegar a tu consulta. Y, las consecuencias que puede tener. Aquí veis un pantallazo de la historia clínica de Osakidetza, donde podéis ver pues lo que os decía, ¿no? Le llaman historia clínica única, pero 11 evolutivos de los diferentes profesionales que atienden al paciente. La identificación del paciente con alarmas, que esto sí que es una gran ventaja y que en nuestra historia electrónica está hecha. ¿Sí? 3 minutos. Bien. Entonces, aquí quería mencionar el papel de la enfermera en electrofisiología y comentar que esto es gracias a Rosa, que he aprendido mucho con ella y que vamos a decir que ha pasado de un apoyo en una consulta presencial de seguimiento de marcapasos a la actualidad, que realmente es responsable del triaje de todas las alarmas de telemonitorización de los dispositivos que portan los pacientes en 4 sistemas diferentes, además de todas las llamadas telefónicas, la programación de todos los dispositivos implantables, etcétera, los holters de larga duración, etcétera. Entonces, la telemedicina se incorpora con alarmas a nuestros protocolos y el propio paciente es capaz de online encontrar pacientes como él. A nuestro nivel esto es poco habitual, pero en Estados Unidos hay plataformas que es Patient Like You, donde el paciente introduce su enfermedad y conecta con cientos de pacientes como él. Si pones trasístoles ventriculares, fibrilación auricular, muerte súbita, y tiene la posibilidad de compartir con ellos los síntomas, la medicación, incluso se valoran a los profesionales sanitarios para cuál les parece mejor, cuál peor y las medicaciones. Entonces, se pasa en la ACNI, uno se mete y ahí mete si es diabético, tiene muerte súbita, etcétera. Hay otra página, también esto es muy americano, donde el paciente mete el tratamiento y le explica, pone el diagnóstico y le dice si ha seguido las guías clínicas, si están las dosis que tiene que tomar, le pregunta sobre efectos secundarios e incluso hay otra página donde el paciente es capaz de ofrecerse a participar en seguimientos de medicaciones para conocer más sobre efectos a largo plazo. Los riesgos de la desinformación y de la manipulación, ya sabéis que, por ejemplo, el tema de las medicinas alternativas pues, se potencia mucho por las redes, el fenómeno de tener capacidad de discernir y los riesgos en la relación médico-paciente que se achaca que puede ser más impersonal, que se prioriza la habilidad técnica frente al trato personal, la falta de tiempo por dedicarnos muchas veces a aspectos burocráticos y la frialdad de los datos estadísticos. Entonces, hay varias encuestas sobre qué opinan los profesionales y los pacientes que usan telemedicina sobre este aspecto. Los profesionales lo suelen apoyar, dicen que puede facilitar la cooperación entre profesionales, que puede aumentar el tiempo de aquellos pacientes más graves, de estar con ellos, que podría mejorar la continuidad de cuidados y que creen que puede ayudar la adherencia, pero
Por otra parte, lo que sí es cierto es que esto opinan muchas veces médicos que no utilizan telemedicina, mientras que los pacientes son realmente temerosos de perder el contacto personal con los profesionales sanitarios, tienen miedo de su seguridad, lo cual en parte tiene mucha lógica, y tienen miedo de que los costes, que al principio todo sea gratis y acaben ellos pagando. Los profesionales también tenemos miedo de aspectos legales, dado que muchas de estas cosas no están legisladas, y el futuro pues probablemente es aprovechar más la tecnología, conseguir una equidad en salud, llegar más a los pacientes, actuar sobre aquellos de mayor riesgo y, pues bueno, esto es un mundo que nos afecta a todos y que estamos conociendo. Gracias por vuestra atención. A continuación, Gracia López Moyano, enfermera experta en el paciente con insuficiencia cardíaca, nos presentará el autocuidado del paciente crónico. Bueno, pues buenas tardes. En primer lugar, agradecer al comité organizador pues, que haya pensado en mi persona en este congreso, que es un poco peculiar, mi presencia aquí, y a todos los asistentes que hayáis venido aquí pues, para escuchar. Os voy a comentar algo sobre el autocuidado del paciente crónico y declaro que no tengo ningún tipo de conflicto de intereses. Bien, la cronicidad en el siglo XXI se tendría que entender como que no es solamente el diagnóstico y el tratamiento de una enfermedad, sino que trata de dar respuesta a las necesidades de adaptación al medio de una persona que es capaz de tomar sus propias decisiones, lo que decía el compañero del empoderamiento del paciente, que vive sus problemas según sus propias vivencias y condicionado también por su entorno. La OMS dice que las patologías crónicas son en la actualidad responsables del 59% de las muertes en el mundo y suponen más del 70% del gasto sanitario. Por lo tanto, una definición un poquito completa de cronicidad sería un trastorno orgánico funcional con una gran carga social, tanto desde el punto de vista económico como desde la perspectiva de dependencia social e incapacitación. Tiene una etiología múltiple, según la OMS podemos incluir oncología, cardiopatías, diabetes, etcétera, y un desarrollo poco predecible. ¿Qué pasa? Pues que en las últimas 2 décadas las diferentes comunidades están estableciendo o investigando sobre diferentes modelos de gestión que den respuesta a esta realidad y han llegado a la conclusión que se deberían garantizar por lo menos 2 líneas. Por un lado, promover la continuidad asistencial entre atención primaria, hospitalaria y recursos sociales y, por otro lado, fomentar la autonomía y corresponsabilizar al paciente con acciones destinadas a reforzar el autocuidado y adiestramiento de las personas cuidadoras. ¿Cómo? Bien, pues para garantizar la continuidad asistencial lo que nos recomiendan es ofrecer atención a demanda. Nosotros en el programa de insuficiencia cardíaca disponemos de un teléfono fijo y uno móvil con lo que nuestros pacientes pueden contactar directamente con el servicio de cardiología y esto lo gestiona la enfermera. O, por ejemplo, ofrecer un seguimiento estrecho y flexible. Funcionamos con protocolos, con algoritmos, con guías, etcétera, pero tenemos que recordar que esos son guiones que nos van a orientar y que la realidad que nos tenemos delante puede ser otra totalmente diferente. Importante establecer comunicación entre primaria, hospitalaria y recursos sociales. En enfermería tenemos 2 herramientas potentes en este nivel. Primero, la enfermera de enlace o gestora de casos, la que activa recursos sociales y sanitarios del paciente una vez que está en su casa, y el informe de continuidad de cuidados, que permite que las compañeras de primaria sepan los problemas que se han detectado durante un ingreso hospitalario, cuáles han podido quedar resueltos, cuáles quedan pendientes y que ellos deben de volver a reevaluar. Por lo tanto, podemos decir que a este nivel la enfermera ocupa un lugar privilegiado en cuanto a la continuidad asistencial, siendo una pieza fundamental en cuanto a la activación de recursos que ponen en contacto al paciente o cuidador y con los recursos sanitarios y sociales. Bien, el otro aspecto clave a tratar era el autocuidado del paciente crónico. Se podría hablar muchísimo, pero lo he resumido en 2 grandes bloques. Uno es tener en cuenta los factores psicosociales y otro la educación activa de paciente y familia a través de aumentar el nivel de conocimientos, ayudar y enseñar sobre el autocuidado y fomentar de alguna manera la adhesión terapéutica. ¿Cómo? Bien, en cuanto a los factores psicosociales hay que tener en cuenta el ámbito cultural. Es muy importante que el mensaje esté adaptado al nivel de escolarización y función cognitiva de la población que tenemos. La OMS ya está diciendo que las patologías crónicas están asociadas con edades avanzadas. A fecha de hoy todavía hay mucha población anciana en nuestro país
que tiene un nivel de alfabetización bastante deficiente, y esto hay que tenerlo en cuenta. También es importante las características socioculturales del paciente que tenemos o que estamos atendiendo. El papel de la religión, el papel de la mujer, etcétera, todavía son condicionantes y, de alguna manera, están orientando su percepción de la salud. En cuanto a la esfera social, hay que tener en cuenta el nivel económico. No voy a pararme a hablar aquí del efecto de la crisis a estos niveles, pero ha sido bastante impactante, sobre todo en estratos sociales bajos. Casos de aislamiento social, estrés laboral, las patologías crónicas, por desgracia, la OMS también está reconociendo que se está presentando cada vez en edades más tempranas y, por lo tanto, afecta a población todavía activa laboralmente, y también a nivel familiar. Produce sobrecarga del cuidador, cambio de roles dentro de la familia, etcétera. En cuanto a la esfera educativa, que es bastante compleja, el proceso educativo tendríamos que encontrar el equilibrio entre realmente ayudar y fomentar y aumentar el nivel de conocimientos y, a la vez, ser capaces de motivar para que el paciente produzca cambios. ¿Cómo? Pues a través de un proceso activo que parta siempre del respeto de la situación, de las creencias, del entorno del paciente, y que trabajemos con pactos. ¿Para qué? Pues para que, al fin y al cabo, promongamos el autocuidado que está tan de moda, y la adherencia al tratamiento. Bien, a nivel del conocimiento, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues bueno, le tendremos que aumentar su conocimiento sobre la enfermedad. Algo que nos parece tan lógico como a nosotros, que es un síndrome crónico, habrá que explicarle al paciente qué significa un síndrome crónico progresivo. Habrá que explicarle su fisiopatología para que sepa reconocer signos y síntomas de descompensación. ¿Cuáles son los factores de riesgo cardiovascular que están asociados? ¿Cuál es la importancia de las medidas no farmacológicas en los que ellos tienen un peso súper importante, como la alimentación y el ejercicio? La inmunización, cómo, dónde, cuándo, viajes, recomendaciones básicas. La actividad laboral, si están todavía son activos laboralmente. En cuanto a la medicación, pues habrá que explicarles cómo se tienen que manejar con los genéricos. Tendremos que evitar que se produzcan duplicidades, que son muy frecuentes, igual que las carencias, porque desconocen el manejo de este tipo de fármacos. La acción del medicamento, tendrán que saber qué es lo que están tomando, para qué es, las dosis, que sepan manejarse por miligramos, de alguna manera traducir las órdenes escritas en un informe a la realidad que ellos manejan, con qué frecuencia, qué efecto hace ese medicamento, qué beneficio tiene y cuál es el riesgo de suspenderlo. Tenemos que tener en cuenta que normalmente es un proceso crónico con una serie de comorbilidades asociadas o más de un proceso crónico, con lo cual estamos hablando de pacientes que normalmente tienen una polifarmacia. Y también es importante que sepan cuáles son los efectos adversos más frecuentes y qué es lo que deben de hacer entonces. En cuanto a toda esta información, claro, habrá que darles algo que ellos puedan consultar. No les podemos decir todo eso y que se quede en el aire. La forma más rápida y eficaz, aunque suene mal decirlo en esta sala, pues es el papel, donde se debe de recoger información esencial, diseño claro y sencillo, fácil comprensión y manejo, a ser posible ilustraciones para que no se les haga muy pesado y sepan localizar, pero también es importante ofrecerles páginas de Internet que realmente sean fidedignas y encuentren información veraz, como decía la doctora, que no se vayan al doctor Google. Y, como no, como decía el otro compañero, pues también están las aplicaciones móviles que para que los pacientes que tengan esa capacidad la puedan utilizar. Y todo esto, además, debemos de aprovechar cualquier momento para realizar educación. Si es el momento asistencial, pues una información clara y concisa de lo que estamos haciendo. Si podemos hacer educación individual, perfecto, al paciente y, sobre todo, también al cuidador, que siempre hay que incluirlo. Si tenemos posibilidad de juntar un grupo de pacientes de patologías semejantes y hacer una charla, pues mejor todavía. Y si disponemos de la figura del paciente experto, pues ya estamos estupendamente. Es lo que se llama la educación entre iguales, que tiene un gran potencial. Y, sobre todo, colaborar activamente con las asociaciones de pacientes. De alguna manera es como bajarnos al mismo nivel que ellos. Y, por si esto no fuera poco y fuera fácil, pues además tenemos que tener en cuenta las características de los dos actores principales, como somos los profesionales por un lado y los pacientes por el otro. Es importante saber identificar la actitud del paciente en el momento que nosotros estamos haciendo una intervención con él. Nos podemos guiar para eso por las frases de Prochaska. No tiene ningún sentido que yo le esté explicando una cosa a un paciente que está, por ejemplo, en una etapa precontempladora y que no tiene ninguna intención de producir ningún cambio en su vida. Mi función, según esta indicación, sería solamente informar, hasta que el paciente esté preparado para dar el cambio. Y en cuanto a los profesionales, pues los que nos dedicamos a los pacientes crónicos, deberíamos tener una formación bastante exhaustiva en lo que son habilidades de comunicación, trabajar desde la inteligencia emocional, la empatía, etc. Bien, ¿y qué es el autocuidado? Bueno, pues el autocuidado es que el paciente asuma su responsabilidad en el manejo de su enfermedad.
La participación activa del paciente en el autocuidado es clave para la evolución favorable de la patología y se asocia con mejores resultados clínicos, disminuye frecuencia y gravedad de reagudizaciones e ingresos hospitalarios, incluso llega a reducir la tasa de mortalidad. Nosotros, por ejemplo, en insuficiencia cardíaca monitorizamos el nivel de autocuidados de nuestros pacientes a través de una escala validada, que es la escala europea de autocuidado. Fundamentos para el autocuidado. Bien, hemos dicho por un lado que les vamos a aumentar su nivel de conocimientos, pero ahora debemos de ir a la segunda parte, es decir, deberemos darles las herramientas, proporcionarles las habilidades para que sepan cómo deben de hacer todo eso que tan maravilloso que le hemos explicado. Así, en el manejo de los factores de riesgo cardiovascular, está muy bien que hagamos educación sobre dislipemias, hipertensión, diabetes, etcétera, pero deberemos enseñarles, si le estamos pidiendo que realice controles de glucemia, cómo deben realizarse esos controles, pero vamos al tema desde decirle cómo debe realizar la desinfección, zona de punción, las lancetas, dónde deben desecharlas, cómo deben de localizarlas, quién se las puede proporcionar, aparato de tensión automático, cuál, dónde, cómo, el más adecuado, en qué condiciones, etcétera, etcétera, etcétera. Alimentación. Bien, aquí tendremos que hacer los profesionales un pequeño esfuerzo y cambiar el tema de dieta por alimentación. La dieta lleva una connotación negativa que sin querer el enfermo cuando dice tiene usted que hacer dieta ya se encogen. ¿Por qué? Porque dieta está asociada a prohibición. Prohibición a voy a pasar hambre y voy a pasar hambre a voy a comer a partir de todo a la plancha y a base de hervido. Bueno, pues partamos de alimentación que suena un poquito mejor y parece que lo dejamos un poco más en el aire. Bien, tendremos que explicarles las raciones diarias, cuántas son y por qué. El consumo de sal, si deben de reducirlo, alternativas para que los alimentos sigan siendo sabrosos, igual con las grasas. Forma de cocinar alimentos saludables que obligatoriamente no pasan por la plancha e incluso saber interpretar el etiquetado de los alimentos para que puedan incorporar las recomendaciones que le estamos indicando. En cuanto al ejercicio, bien, está demostrado que el ejercicio aeróbico regular mejora la capacidad funcional y los síntomas. Deberemos indicarlo para la patología que tienen crónica cuál es el ejercicio más idóneo. Además, con qué frecuencia e intensidad deben de realizarlo para que el beneficio tenga sus efectos positivos. Incluso el horario adaptado a la climatología. Piensen ustedes que de donde yo vengo fácilmente llegamos a los 40 grados a la sombra, con lo cual es inviable que alguien pueda hacer ejercicio con esas temperaturas. En cuanto a la monitorización y registro de constantes, deberemos de decirles que es importante que realicen esta tarea domiciliaria y luego, por supuesto, darles un momentito de gloria en la consulta para que eso se mantenga. Y en el manejo de fármacos hay que identificar cuál es la estrategia que están utilizando para realizar la toma de la medicación y ver si realmente es eficaz. Si lo hacen por cajas, si las rotulan, si le ponen pegatinas, si utilizan un pastillero, cajitas, vasitos o si hay un familiar que se hace cargo. ¿De acuerdo? Y también importante que eviten suspender tratamiento por su cuenta y que siempre nos consulten. Y ya por último, la adhesión terapéutica, que según la OMS es el grado en el cual el comportamiento de una persona se corresponde con las recomendaciones acordadas con un prestador de asistencia sanitaria. ¿Estrategias para que esto sea posible? Bien, lo que hemos llevado diciendo hasta ahora. Modelo de atención centrado en el paciente, que se implique al paciente y a la familia en la toma de decisiones, que debemos intentar adaptar en la medida de lo posible el tratamiento a sus rutinas, debemos de simplificar el tratamiento y asociar tanto fármacos como hábitos recomendados a hábitos ya establecidos, teniendo en cuenta que para que un hábito se establezca debe de practicarse un mínimo de 3 semanas. Y llegados a estos puntos, y ya sí que para concluir, os voy a presentar una pequeña encuesta así de pacientes que tenemos en común, estas dos áreas tan diferenciadas, que son pacientes portadores de DAI o resincro de nuestro programa de insuficiencia cardíaca. Y a ellos les he querido hacer una serie de preguntas a razón de esta comunicación. Así les he preguntado si alguien les había informado a la hora de ponerse el dispositivo. Y ellos me han dicho que todos los profesionales, tanto del centro de origen como el del centro de referencia, le explicaron todo. Y eso lo que a ellos les traduce es confianza. Cuando todos decimos el mismo mensaje, el paciente está tranquilo. Además, les dijimos si a alguien les había dado dónde consultar alguna indicación o algo. Todos vinieron con su manual. Me dieron un manual y además dicen que se lo han leído. Y yo de verdad es que le he hecho 4 preguntas así sueltas y yo creo que realmente es así. Uno en particular dijo que consultó en Internet, que precisamente no es el más joven, y otro comentó que se lo había preguntado a un conocido que también lo tenía para ver qué le contaba él de primera mano. De ahí lo que os comentaba de la fuerza de la educación entre iguales. Además, físicamente les he preguntado qué es lo que pasa, qué es lo que sienten, ¿no?
Pues la mayoría dice que están tranquilos, para mí es como si no lo llevara, no me acuerdo. Sí que es verdad que durante el primer año referían molestias en el lado, en el brazo del lado donde llevaban colocado el dispositivo, y uno en particular me comenta, no me afecta a nivel estético, pero yo lo noto, y eso me recuerda que lo llevo y el por qué. Este caso en particular es un paciente joven que tiene un DAI, que está activo laboralmente. Esta situación ha provocado un cambio de rol brutal en sus circunstancias familiares, con lo cual ha perdido estatus social y económico y está en proceso de adaptación, y estamos hablando que hace ya más de un año de esto. También importante, como os comentaba, la familia, la sociedad, el entorno. Bien, la familia cercana y los amigos íntimos dicen que ellos se sienten seguros de que el paciente lleve este dispositivo y, sin embargo, en el entorno de alrededor hay dos respuestas un poco llamativas. Una es en plan cachondeo, literalmente las palabras que ellos utilizan es a ver si se te van a acabar las pilas, y otro es en plan de menosprecio, que es tienes una patata metálica y ya no sirves. Y ya por último, ya de verdad para concluir de verdad, ¿qué es lo que ellos sienten? Y entonces me comentaron, si se para el corazón sé que me va a reanimar y me gusta la idea de que lo llevo porque eso significa que tengo opciones para seguir viviendo. Pues muchas gracias.